Sí, si no hablas, él no se entera. Ya puedes arrancar, Ari, ya está Bien, grabando. perfecto. Listo. Bueno, vamos a ver el segundo tema. El primero ya empezó a hablar la introducción Martín, con tiempo y clima. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la atmósfera. Es un tema es teórico. Acá empezamos ya con con las primeras excepciones de que los temas son teórico-práctico. Bueno, este es un tema teórico, es cortito. No es difícil, pero no lo subestimen. Se toma tanto en parciales como en finales. No hay muchas cosas como para decir de dónde arranco, cuál es la esencia del tema. O sea, es un tema sencillo, pero ya digo, no lo subestiman, léanlo, complétenlo con el apunte, que no es muy largo tampoco. Y la importancia de este tema radica en que los procesos meteorológicos suceden en la atmósfera. Ahora vamos a ver en qué parte de la atmósfera. Y hay características de la atmósfera que hay que conocer, eh, como para que uno después pueda ir encadenando los procesos y razonando muchas de las cosas de todos los procesos que vamos a ver de acá en más. Como le decía Martín, empezamos con radiación la clase que viene. Muchos de los procesos, cómo se comportan esos procesos, esos fenómenos, tienen que ver o tienen su explicación en características de la atmósfera. Entonces, ya les digo, es un tema corto, pero tiene su importancia y tienen que saberlo. Vamos a empezar con la definición, así digamos, de diccionario de libro, de qué es la atmósfera. Bueno, la atmósfera es una fina cubierta que rodea la Tierra, compuesta principalmente por gases. ¿Qué gases son los que la componen? Bueno, principalmente es nitrógeno y oxígeno. Digo principalmente por la mayor cantidad de ambos gases en cuanto a su concentración o a su abundancia en términos porcentuales, ¿no? El nitrógeno, el 78,08%, el oxígeno es el 20,95%, el argón es el 0,93%, el dióxido de carbono es 0,3%. Bueno, no digo más que repetirle los valores. Fíjense que ahí hay dos de los gases principales para la vida en la Tierra, principalmente porque son los que utilizan las plantas o sea, la planta como el primer eslabón de la cadena trófica, ¿no? Que es el dióxido de carbono y, bueno, obviamente también el oxígeno para la respiración. Y fíjense el dióxido de carbono con su concentración tan baja, ¿no? Del 0,03% o de 3 partes por millón. Fíjense lo importante que es, aunque sea tan bajo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? No, me parece que es un micrófono abierto. Ah, bien. Sí, Si alguno lo puede silenciar, así sigo. Exacto. Bien, gracias. Entonces les decía, como vamos a ver más adelante, o ya lo vieron en fisiología vegetal, el dióxido de carbono como sustrato de la fotosíntesis, lo importante que es siendo un gas con tan poca concentración, ¿no? Bueno, en el gráfico de abajo se ve en términos más visuales, si se quiere, lo mismo que está arriba, no hay mucha más, no hay mayor diferencia. Otras características, estas son características generales. Se extiende hasta 700 kilómetros, o sea, desde el nivel de la superficie terrestre hasta los 700 kilómetros. Es donde uno considera en término medio el espesor de la atmósfera. Entonces, si se fijan o si recuerdan que el diámetro de la Tierra era de 6.000 kilómetros, fíjense la relación de 700 kilómetros sobre los 6.000 kilómetros que tiene el diámetro de la Tierra. Ahí tienen la noción de la proporción y por qué hacemos énfasis, o en la definición se hace énfasis en que es una fina cubierta. Obviamente 700 kilómetros es un montón de distancia, pero estos 700 kilómetros sobre los 6.000 que representa el diámetro de la Tierra
es realmente una proporción muy baja. Por eso decimos que es una fina cubierta. El 95% de los gases se encuentran en los primeros 15 kilómetros. El 95% de la masa de los gases. Está bien escrito, lo leí mal. Eso también es importante para ver, para justificar uno de las características que es la presión atmosférica, por ejemplo. Fíjense, de vuelta el tema de proporciones, ¿no? De los 700 kilómetros que consideramos el espesor de la atmósfera, en los primeros 15 solamente está el 95% de la masa de todos los gases. O sea, prácticamente está todo comprimido acá abajo, acá a nivel de superficie. Y junto con la magnetósfera, esto es muy importante, junto con la magnetósfera compone un escudo que protege el planeta Tierra, al planeta, de las radiaciones letales para la vida en la Tierra. La magnetósfera es otra estructura que no profundizamos acá, que tiene que ver con el campo, con una esfera, así como conocemos como es esta fina capa que rodea la Tierra a la atmósfera. Bueno, la magnetósfera es otra esfera formada por ¿cómo se llama? Por el magnetismo de la Tierra. Ustedes saben que tiene un polo norte, un polo sur. Entre ambos, polo norte y polo sur, magnéticos, se genera un campo magnético que tiene forma de esfera. En verdad tiene forma de dona. No sé si tienen en cuenta lo que la dona, ¿vieron? La de los Simpsons. Bueno. Y protege a toda ese campo magnético que se genera por los dos polos magnéticos y que es en forma de dona, protege a la Tierra de algún tipo de radiación que proviene del Sol. Ese tipo de radiación, más las otras radiaciones, como por ejemplo el UV que se filtra a través de la interacción del ozono, que es un componente de la atmósfera, hacen que estas dos estructuras, la magnetósfera y la atmósfera, sean en conjunto dos escudos que protegen al planeta de la vida, de las radiaciones letales para la vida terrestre. El UV, las radiaciones gamma, etc. Vamos, como ya les decía, de magnetósfera solamente lo que les nombré, no nos vamos a meter en eso. Pero sí nos vamos a poner un poco más, o vamos a profundizar un poco más en lo que es la estructura de la atmósfera, que es esa fina capa de gases. Vamos a, fíjense que acá, si ven este gráfico, acá ya tenemos una pequeña diferencia respecto a lo que decía la definición. En la definición decía que era 700 kilómetros, acá está ya abarcando 900. Pero fíjense que a partir de los 700 hay poca variación. Aparte, recuerden que los primeros 15 kilómetros hasta acá teníamos el 95% de la masa de los gases. Entonces, la definición ustedes pueden encontrar incluso que se extiende hasta los 1000 kilómetros. Lo importante es la característica que les dije antes, ¿no? Que más allá de los 15 kilómetros no tenemos mucha masa y decir que llega hasta los 700, los 900, los 1000 en términos relativos es lo mismo. La estructura de la atmósfera, si nosotros la dividimos, digamos, a la atmósfera de acuerdo a cómo varía la temperatura, vamos a encontrar que tiene 4 capas. O sea, de acuerdo a cómo varía la temperatura, a medida que aumentamos la altura, podemos dividir a la atmósfera, esos 900 kilómetros de espesor, en 4 capas. La primera capa abarca hasta los 12 kilómetros aproximadamente, o sea, desde la superficie de la Tierra hasta los 12 kilómetros. Y es una capa en donde la temperatura desciende, como ven en esta línea roja, la temperatura desciende a medida que aumenta la altura. Y si consideramos una temperatura en la superficie de 20 grados centígrados, el descenso que provoca ese gradiente, como se llama, llegamos a los 12 kilómetros con menos 60. Acá hay un menos, quedó separado y por ahí no se ve, pero es menos 60 grados centígrados. Entonces, la primer capa, que es la troposfera, tenemos
un espesor de entre 0 y 12 kilómetros y una variación de temperatura de entre 20 grados y 60 grados. Y acá ustedes preguntarán por qué 20 grados, ¿cuál es el criterio para decir 20 grados? Bueno, estos 20 grados es una temperatura media que se puede considerar del planeta a la superficie, a la altura a los 0 metros sobre el nivel del mar, a eso me refiero. Obviamente, si uno no toma un valor medio como estos 20 grados, puede variar de mayor o de menor puede iniciar ese descenso térmico desde una temperatura mayor o de una temperatura menor. Pero en término medio siempre llegamos a los 12 kilómetros con menos 60 grados. Luego tenemos la estratosfera. Después les voy a contar a qué refieren estas capas que están escritas en verde. La segunda capa de la estratosfera se extiende entre los 20 y los 45 kilómetros y la temperatura oscila entre los menos 60 grados y los 0 grados centígrados. O sea que ahí volvemos a tener un ascenso de la temperatura. La tercera capa, que es la mesósfera, se extiende entre los 55 y los 75 kilómetros de altitud con una temperatura que vuelve a disminuir hasta los menos 95. Es decir, si en la capa anterior habíamos llegado a los 0 grados, vuelve a disminuir y en este caso llega a los menos 95. Tenemos la termósfera, que se extiende entre los 100 y los 600 kilómetros de altura y en donde la temperatura ya empieza a aumentar. Acá no está en este gráfico, pero en teoría lo que está explicando acá es que esto empieza a ser así. Y se va, y se va, y se va, y se va, porque llega hasta los 1000 grados centígrados. Acá tiene influencia directamente la radiación del Sol. O sea, radiación van a ver lo que es la clase que viene, pero bueno, la radiación como forma de transferencia de energía hace que se caliente y llegue a temperaturas elevadísimas. Siempre y cuando esté en exposición a esa radiación. Si no están o sea, si por ejemplo estamos en una parte que el sol no ilumina porque estamos en la sombra de un planeta, la temperatura es muy, muy baja. Entonces estas son las 4 capas de la atmósfera clasificadas de acuerdo a cómo varía su temperatura. Y les comento lo que son la tropopausa, la estratopausa, y acá no está escrito, pero dice, existe la mesopausa. Esto básicamente está explicado por el término pausa. ¿Qué significa? Que, bueno, la temperatura venía, en este caso, descendiendo a un determinado gradiente o un determinado ritmo, vamos a decirlo por ahora, todavía no sabemos lo que es el gradiente, y por diferentes motivos desacelera o frena ese enfriamiento durante unos kilómetros. Esos kilómetros son entre los 12 y los 20, o sea, durante 8 kilómetros deja de enfriarse el aire y por eso le ponemos el término pausa. O sea, es la pausa de lo que venía sucediendo en la troposfera, bueno, se hace una pausa. Luego empieza a ascender. Como luego de esta etapa de ascenso de temperatura prosigue una etapa de descenso en la temperatura, pero en el medio, nuevamente, esa transición se genera una pausa, es decir, no cambia la temperatura, en este caso entre los 45 y los 55 kilómetros, decimos que estamos en la pausa de la estratosfera, o sea, estratopausa. Ese es el motivo por el cual existen esas pausas. Y ahora les voy a mostrar otra clasificación de las capas de la atmósfera que básicamente la divide en 2 capas. Perdón, eso lo muestro un poquito más adelante. Antes de esa clasificación, les completo, si se quiere, características de estas 2 primeras capas, la estratosfera y la troposfera. ¿Por qué estas 2 capas? Porque son las que más nos interesan a nosotros desde el punto de vista meteorológico. La troposfera desde el punto de vista meteorológico y biológico, obviamente. Y la estratosfera más que nada desde el punto de vista meteorológico. La troposfera es una capa turbulenta. Hay nubes, se mueve el viento, en verdad se mueve el aire. El aire en movimiento es el viento. Tienen lugar los fenómenos meteorológicos, como ya le estaba comentando antes,
y es donde tenemos el aire respirable. Esto es lógico porque si el 95% de la masa está en la troposfera, fíjense que eran los primeros 15 kilómetros, quiere decir que el 95% del oxígeno está en esa parte, y es lo que nosotros respiramos, entonces es donde está en mayor medida el aire respirable. Y que si una capa turbulenta tiene que ver con que hay masa, con que hay materia. Si no hubiera materia, no habría intercambio de energías en juego, entonces no sería turbulenta como pasa en las capas más superiores. Por ejemplo, la estratosfera es una zona más tranquila, ya tenemos menor concentración en cuanto a masa. En esta capa se encuentra el ozono, la capa de ozono, que actúa como filtro de radiaciones solares. Este es el otro conjunto de radiaciones que complementando con las que protege la magnetosfera, forman ese conjunto de escudo vital para la Tierra, ¿no? Y que en esta capa se encuentre el ozono es lo que produce este aumento de la temperatura. Fíjense supónganse que, permítanme borrar algo que no existe, o sea, esto no pasa. Supónganse que esto no está, este ascenso de temperatura para luego volver a descender no está, uno interpretaría que la curva que tomaría o que seguiría la temperatura sería algo así, ¿no? Así, bueno, o con la pendiente que uno suponga. Pero uno interpretaría que siempre sería en descenso la temperatura. Bueno, pero sin embargo acá hay un ascenso de temperatura. ¿Y a qué se debe ese ascenso de la temperatura? Bueno, la formación del ozono, en la cual intervienen oxígeno molecular y oxígeno atómico, que al combinarse pasan de oxígeno de O2 a O3, que es la fórmula del ozono, es una reacción que está en equilibrio, o sea, se forma es reversible, a eso me refiero. Se forma ozono, pero es inestable, entonces también del ozono también se vuelve a pasar a oxígeno. La cuestión es que energéticamente toda esa reacción es exotérmica. Esa reacción exotérmica, ¿qué quiere decir? Que libera energía en ese juego de ida y vuelta. Esa liberación de energía es la que produce el calentamiento del aire en esta parte de la atmósfera. Por lo cual, si no existiría ese juego o esa formación y esa dinámica del ozono en esta parte de la atmósfera, este calentamiento no existiría y, como yo le decía, uno supondría que la variación de la temperatura seguiría siendo en descenso desde la superficie de la Tierra y hacia las alturas superiores. Fíjense algo que no nombré y que es importante y que quédenselo como un dato que lo van a entender. Uy, perdón. Quédenselo los que les voy a decir como un dato que lo van a terminar de entender la clase que viene, no, la otra, que dice calentamiento por efecto del suelo. Cuando vean radiación y luego vean temperatura del suelo y luego vean temperatura del aire, le van a dar significado a este calentamiento por efecto del suelo. Y con Ángel van a ver más en escala micrometeorológica, si se quiere, cuál es el proceso que hace que la temperatura en una situación normal, a medida que subimos, que ascendemos, digamos, la temperatura baje. Ahora sí viene la segunda clasificación que yo me había adelantado, que clasifica a la atmósfera en dos capas, homósfera y heterósfera. ¿A qué hace referencia? En la homósfera, vieron que en la primera filmina yo les puse la composición, que teníamos nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases. En la homósfera, esa proporción que yo les nombraba, el 78, 21, 1 o casi 1 y 0,03, se mantiene bastante constante. O sea, esa proporción en la homósfera se mantiene. O sea, desde los 0 metros hasta los 750, por decir algún valor por acá, esa relación entre los gases, esa proporción entre los gases que componen la atmósfera se mantiene. A partir de ahí, se llama heterósfera porque ya la proporción esa no se mantiene.
principalmente lo que se pierde son los gases pesados que quedan más abajo y los gases livianos se van más arriba. Es otra clasificación. La más importante desde el punto de vista meteorológico desde el punto de vista de los procesos meteorológicos es la clasificación de acuerdo a cómo varía la temperatura. Para profundizar en 2 diapositivas, hablamos un poquito más de lo que es contenido de ozono en la atmósfera, por el tema de que ustedes ya conocen o ya más que nada ya escuchan o habrán escuchado lo que es el agujero de ozono. Esa capa de ozono que encontramos por acá, por acá, en esta parte de la atmósfera, obviamente este es un perfil como si fuera en un lugar de la Tierra. Obviamente uno interpreta que eso es constante en todo el globo, en toda la esfera que produce la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agujero de ozono, no estamos hablando de un lugar de esa esfera en donde no hay ozono. Estamos hablando de un lugar en donde la concentración de ozono es baja o muy baja. Entonces, casi como cultura general, si se quiere, cuando ustedes escuchen hablar del agujero de la capa de ozono, no es un agujero, no es ausencia de ozono en una parte del planeta, o sea, en una parte de la atmósfera, sino que es una parte de la atmósfera que tiene menor concentración de ozono. Fíjense, el ozono se mide, su concentración se mide en unidades Dobson, y de acuerdo a Dobson, no me acuerdo el nombre, este es el apellido del investigador que desarrolló esta escala. Y fíjense, en esta escala de colores tenemos en bordó o en marrón, si se quiere, 500 unidades Dobson y en negro 100 unidades Dobson. Menos unidades, obviamente más delgada es la capa. Y fíjense que en esta imagen es evidente que, si se quiere, esto está tomado desde el polo sur, ¿no? Acá esto es la silueta del continente antártico. Fíjense que prácticamente en el polo, bien en el centro del polo, un poquito desviado hacia el oeste, tenemos la menor concentración. De acuerdo a la escala de colores, tenemos los 100 unidades Dobson. Y después desde ahí hacia las latitudes más bajas, digamos, ahí tenemos 90 grados, latitudes más bajas serían latitudes intermedias hasta llegar al Ecuador, tenemos mayor concentración de ozono, ¿no? Las mayores las tenemos acá en esta isla que se ve acá. Isla en cuanto a color, no es que haya una isla geográficamente hablando. Que tenemos 425, 450. Como les decía, esta imagen es mirando el planeta desde abajo, digamos, desde el polo sur. Si miramos desde el polo norte, fíjense que acá se encuentra la silueta de lo que es Canadá, Groenlandia, Rusia, si se quiere también, o parte de Rusia, Norteamérica. Fíjense que para esta misma fecha, que es octubre de 2005, y ahora les voy a explicar por qué está elegida esa fecha, perdón. En esa misma fecha, el hemisferio norte, perdón, ahí está. En esa misma fecha, en el hemisferio norte no tenemos valores bajos de concentración de ozono. Fíjense que lo más bajo que podemos llegar a ver es un 250, así más o menos abajo, ¿no? Y eso responde a algo estudiado y que se da de forma constante, que es que el adelgazamiento de la capa de ozono se da principalmente en el hemisferio sur y principalmente sobre la Antártida, sobre las latitudes más altas, los menos 90 grados. ¿Y por qué les decía que esta fecha no es al azar? Bueno, porque la otra característica, la primera característica es que se da mayormente en el hemisferio sur, y la otra característica es que se da mayormente en el trimestre de lo que es la primavera. Octubre es el mes central de la primavera, por eso se hace una observación más normalizada en ese mes. Fíjense, si esto es como fue variando el espesor de la capa de ozono en el hemisferio sur. Fíjense que de vuelta estamos centrados en la Antártida, y en el mes de octubre, en el año 79, en el 80, en el 81,
Después pasamos al 2000, 2002, 2006, siempre octubre y siempre hemisferio sur, y 2015, 2016, 2017. Entonces, lo que le quería mostrar es eso, que hubo una variación a lo largo de los años. Se sabe que este tipo de fenómeno, el adelgazamiento de la capa de ozono, está asociado a los gases que antiguamente se usaban para refrigeración, principalmente los clorofluorocarbonados, me salió, que a medida que fueron más utilizados, produjo un mayor adelgazamiento de la capa de ozono. Y en teoría estamos en una etapa de este fenómeno en la cual se está estabilizando, o sea, es baja, pero no continúa bajando, al menos. Así que bueno, se considera que de mantenerse las políticas de no utilización de ese tipo de gases y otras medidas, podría llegar a revertirse. No sé en qué tiempo, pero bueno, es algo importante porque el tema de la capa ozono, que yo en términos genéricos les dije que protege a la Tierra de radiaciones. ¿De qué tipo de radiación? De las radiaciones ultravioletas, las de alta energía. Esas radiaciones son mutagénicas, por lo cual son mortales para los seres vivos. Obviamente depende del tiempo de exposición, la intensidad. No es lo mismo exponerse en octubre, que es cuando más adelgazada está la capa, que en pleno invierno. Bueno, depende de varios factores, pero no deja de ser una radiación mutagénica que es a la larga es mortal si uno no se protege. Y digo uno como ser humano, pero para todos los seres vivos es dañina. Así que esto es lo que tenía para contarles de la capa ozono. Y les muestro dos ecuaciones que serían las ecuaciones a las cuales responde la forma en que varía tanto la temperatura como la presión atmosférica en la troposfera, que es la primera capa, porque si fuera la segunda capa, por ejemplo, esta línea, esta tendencia sería al revés, como ya vimos, ¿no? Después vuelve a subir, y si es en la tercera capa, vuelve a bajar. Esto es en la troposfera, que es la primera capa, donde dijimos que nos íbamos a concentrar en o sea, donde le damos más importancia por la importancia meteorológica. Disculpen, me trabé un poco. Y esta línea, que está representando el descenso térmico en función de la altura, responde a esta ecuación. Entonces, la temperatura a una altura dada es igual a la temperatura al nivel del mar, la temperatura media, perdón, a nivel del mar en grados centígrados, o sea, esta, menos la altura que yo estoy considerando, multiplicada por esta constante, que es una constante que después vamos a ver, que es el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, que es cuánto varía la temperatura cada tantos metros. Lo vamos a ver más adelante también. Pero fíjense que básicamente me está diciendo que si yo tomo una altura X, bueno, en este caso es una altura H, la temperatura en esa altura va a ser igual a la temperatura que había a nivel del mar, restado la altura que estoy considerando multiplicado por la constante esa, que es el gradiente. Y es bastante lógico, ¿no? Porque yo a la temperatura a nivel del mar le tengo que ir restando algo para tener una temperatura cada vez más baja. Lo importante de esto es, más allá de la expresión, que es una expresión o una ecuación lineal. En cambio, si nos vamos a la variación de la presión atmosférica en función de la altura en la misma capa, ya vemos que la cosa se complica un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de variación exponencial. De hecho, está este simbolito acá, representa que todo esto está elevado a esta constante.
la ecuación es esa, la presión a una determinada altura es igual a la temperatura menos este término que era igual al de la ecuación anterior, dividido la temperatura de esa altura, elevado a esta constante, multiplicado por la presión atmosférica al nivel del mar. En este caso la temperatura, la T, esa mayúscula, es la temperatura a nivel del mar en grados Kelvin. Y bueno, lo principal de este modelo, de esta ecuación, de vuelta, más allá de la expresión matemática en sí, es que la variación de la presión atmosférica es exponencial. Exponencial, digamos, negativa, ¿no? Porque también desciende con la altura, pero no lo hace en forma lineal. La temperatura era así, más allá de las unidades, y la presión atmosférica toma este tipo de curva. ¿A qué se debe eso? Si ustedes, les adelanto la definición de presión atmosférica. La presión atmosférica se define como el peso de la columna de aire establecida entre la superficie terrestre y el tope de la atmósfera, o sea, una columna de aire de los 700 kilómetros de altura y de 1 centímetro cuadrado de sección. ¿Cuánto pesa esa columna de aire? Eso es la presión atmosférica. ¿Cuánto pesa al nivel de la superficie terrestre, no? O al nivel del mar, en verdad. Entonces, si yo les había dicho que en los primeros 15 kilómetros teníamos el 95% de la masa de los gases, acá tenemos más o menos hasta acá tenemos más o menos los 15 kilómetros. En esta capa tenemos el 95% de la masa de los gases. Entonces, es lógico que hasta esa altura, fíjense que si bien no es perfectamente lineal, pero podemos considerar que tiene cierta linealidad. Cuando pasamos esa altura, tenemos esa columna de aire que yo defino, cuyo peso yo defino como presión atmosférica, es cada vez más delgada, porque ya no tenemos los 700 kilómetros, sino que tenemos 700 kilómetros menos 15, y a su vez esa columna tiene cada vez menos masa, o sea, tenemos un espesor, la columna de esa masa de aire es cada vez más chica, y a su vez las moléculas están más dispersas, o sea, tienen menos densidad, tenemos menos masa. Entonces es lógico que se combinan esos dos factores, el menor espesor y la menor densidad de las moléculas de los gases que componen la atmósfera, y el descenso se hace exponencial y abruptamente exponencial. Así que, bueno, eso respecto entonces a la variación de la temperatura y de la presión en la troposfera, que sepan esa diferencia. Que una es lineal, que la otra no. ¿A qué responde? ¿A qué ecuación matemática responde? Y más allá de la ecuación, les repito, saber justificar principalmente lo que es presión. Lo vamos a ir completando a medida que vean temperatura del suelo, temperatura del aire, presión atmosférica, etc. Lo van a ir entendiendo, pero quédense con estos conceptos y traten de relacionar con todo lo que veamos de acá en más. Si no me equivoco, esta es la última diapositiva, así que hasta acá terminamos. Ahora dejo de compartir, avísame, Analía, cuando dejas de grabar.